Bienvenidos a Aprender Más. Hoy vamos a comenzar a estudiar la función afín y para esto primero tenemos que repasar el concepto de función. Una relación entre dos variables se llama función cuando al valor de una variable independiente le corresponde un único valor de otra variable. Estas relaciones pueden escribirse mediante una fórmula matemática que relaciona ambas variables, las que nosotros vamos a nombrar con la letra X e Y, donde X es la variable independiente e Y es la variable dependiente. En general, la fórmula de la función afín se escribe Y es igual a un número por X más B, donde a este B lo llamaremos ordenada al origen y este número A se llama pendiente. De a poco vamos a ir estudiando qué es cada valor. Y el gráfico de esta función afín es una recta, siempre. Vamos a hacer primero los ejes cartesianos. Recordemos que el eje horizontal lo llamábamos X y el eje vertical lo llamábamos Y. Y luego tenemos desde el centro hacia la derecha los valores de X positivos y hacia la izquierda los valores de X negativos. Yo voy a poner alguno simplemente para que vean cómo están ordenados y nada más, salteados, los voy a escribir. Y luego los de Y hacia arriba tenemos los positivos. Fíjense que todos deben estar ubicados a la misma distancia. Y hacia abajo tenemos los negativos. Yo voy a escribir, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, el menos 5. Y acá tengo todos los otros valores. Como nosotros tenemos que la forma general de una función afín es Y igual a un número por X más B, lo que vamos a hacer es representar una función afín y ver cómo la trasladaríamos a los ejes cartesianos. Yo voy a aprovechar este gráfico y vamos a poner los números más separados. Así quedan más prolijos y se pueden determinar bien. Recordemos que estos son los X positivos. Acá tenemos los Y positivos. Voy a marcar algunos y después utilizaremos los que necesitemos. De este lado tenemos los negativos y hacia abajo también los negativos de la Y. Vamos a suponer que nuestra función es Y igual 2 por X. Y yo quiero representar este gráfico que sé que me va a dar una recta. Hay varios métodos para representarlo. Uno de ellos es hacer una tabla de valores en la cual nosotros le vamos a ir dando valores a la X y vamos a obtener los valores de Y que le corresponden. Recordemos que la X es nuestra variable independiente y la Y es la variable que depende del valor que yo le dé a X. Entonces vamos a suponer que yo a la X le doy el valor 0, que en nuestro eje está en el centro. Quiere decir que nuestra Y va a ser 2 por el valor que yo le di a la X, que en este caso es 0, 2 por 0, 0. Si a la X yo le doy valor 1, el valor de Y que le va a corresponder va a ser el doble de X, es decir, 2 por 1, 2. Si a la X le doy valor menos 1, el valor que le va a corresponder de Y va a ser 2 por menos 1, es decir, menos 2. Y así puedo hacer con todos los números que quiera. Si le ponemos 2 a la X, va a ser 2 por 2, que me da 4. Y podemos ponerle algún valor más o simplemente representarla con estos valores que obtuvimos. Vamos a pasar estos puntos de esta tabla de valores a nuestro
sistema de ejes cartesianos. Entonces tenemos para 0 de x, 0 de y. 0 de x, 0 de y es este punto, el que está justo en el centro. Después tenemos 1 de x con 2 de y. Vamos a poner algunos valores acá en la tabla. 1, 2, 3, 4. Acá tenemos menos 1, menos 2. Y acá tenemos los negativos de y. No es necesario escribirlos todos, pero bueno, tal vez al principio sea más fácil. Nuestro segundo punto entonces es 1 de x con 2 de y. 1 de x con 2 de y es este punto. 1 de x, 2 de y. El siguiente punto es menos 1 con menos 2. Menos 1 de la x con menos 2 de la y. Y el último punto es 2 de x con 4 de y. Trazamos la recta. Y acá tenemos el gráfico de nuestra función afín, que es 2 por x. Este gráfico representa esta recta. Si nosotros queremos hacer otra recta con otra fórmula matemática, donde nosotros tendremos que, por ejemplo, el valor de y es igual a la tercera parte del valor de x más 1. Entonces, vamos a poner algunos valores. Yo voy a extender un poquito esta línea. 1, 2, 3. Ahora ustedes van a ver por qué quiero que sea un poco más larga, qué nos conviene hacer cuando tenemos una fracción. Recordemos que este es el eje y, el eje x. Y siempre que nosotros hagamos el gráfico de una recta, nos conviene poner algunos valores positivos, algunos valores negativos, como para que el trazado de la recta sea más fácil. Vamos a armarnos una tabla de valores. Y le vamos a dar los valores a x que a nosotros nos convenga para poder hacer las operaciones y que los resultados sean números enteros. Entonces, si nosotros tenemos que hallar el valor de y dependiendo de esta fórmula matemática, a cada valor de x yo tengo que multiplicarlo por un tercio, o lo que es lo mismo que dividirlo por 3, y luego sumarle 1. Entonces, nosotros vamos a tener que poner números, o trataremos de poner números, que sean múltiplos de 3, para que nuestra operación nos dé como resultado un número entero y después representarlo sea más fácil. Si yo le pongo 0 a la x, para obtener el valor de y que le corresponde, tengo que hacer un tercio por 0 más 1. Separando en términos, como siempre, un tercio por 0 me da 0, 0 más 1, 1. Vamos a suponer que yo le doy como valor 2 a la x. Yo tendría que hacer un tercio por 2 más 1. Un tercio por 2 es 2 tercios. Si le sumo 1, un entero, me da 5 tercios. Cuando yo quiera representar este 5 tercios en el eje y, lo que tengo que hacer es 5 dividido 3, que me da 1,6 periódico. Quiere decir que yo tendría que marcarlo, acá tengo el 1, acá tengo el 2, aproximadamente en el 1,6. Entonces a mí lo que me conviene hacer es ponerle a la x un valor tal que cuando yo haga la cuenta me dé un resultado entero para que sea más fácil de representar. Entonces, si a cada valor de x yo lo tengo que multiplicar por un tercio, que dijimos que es lo mismo que dividirlo por 3, le voy a dar valores que sean múltiplos de 3. Por ejemplo, le voy a poner 3, le voy a poner 6, le voy a escribir menos 3, o podría ponerle menos 9, o valores siempre que sean múltiplos de 3, o 12.
no valores que me den un número decimal. Entonces, vamos a suponer que le pongo 3. Entonces, tengo que hacer 1/3 por 3 y sumarle 1. 1/3 por 3 es 3/3, lo que es lo mismo que un entero más 1 me da 2. Este número sí es fácil de representar. Si le ponemos 6, tenemos que hacer 1/3 por 6 más 1. 1/3 por 6 es 6/3 o 2 más un entero, 3. Y lo mismo hacemos con el menos 3. 1/3 por menos 3 más 1. 1/3 por menos 3 es menos 3/3, lo que es igual a menos 1 más 1, 0. Con 4 valores perfectamente podemos representar una recta y no vamos a tener en cuenta este que hicimos recién, que nos dio un número decimal. Este no lo vamos a tener en cuenta. Entonces vamos a representar en nuestro par de ejes cartesianos. Para 0 de x, 1 de y. 0 de x con 1 de y, tenemos el punto acá. El siguiente es 3 de x, 2 de y. 3 de x con 2 de y es este punto. El siguiente es 6 con 3. Yo el 3 no lo escribí, pero bueno, 6 con 3. Y el último es menos 3 de x, 0 de y. Menos 3 con 0 es acá. Vamos a unir todos los puntos. Y acá tenemos nuestra recta. Fíjense que en este caso, esta función afín está representada por esta fórmula matemática que tenemos escrita acá. 1/3 por x menos 1. Vamos a hacer una última, donde veremos que el valor de x está multiplicada por un número negativo. O dividida por un número negativo. Supongamos que tenemos y es igual a menos 2 por x más 3. Entonces representaremos algunos valores, como siempre. Otra vez hacemos la tabla de valores. Tenemos x y para hallar el valor de y que le corresponde hay que hacer 2 por x más 3. Entonces a la x le vamos a poner 0, algún valor positivo y algún valor negativo. En este caso vamos a hacerla con 5 números. Entonces tenemos para 0 de x menos 2 por 0 más 3. Siempre reemplazamos el valor que le dimos a la x en la fórmula que tenemos. Menos 2 por 0 es 0, 0 más 3, 3. Para 1, menos 2 por 1 más 3. Menos 2 por 1 es menos 2, más 3, 1 positivo. Para 2, menos 2 por 2 más 3. Menos 2 por 2 es menos 4, más 3, menos 1. Para menos 1, menos 2 por menos 1 más 3. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo, más 3, 5. Y el último, menos 2 por menos 2 más 3. 2 por 2, 4, más 3, 7. Veamos que en nuestro gráfico, en la y yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 estaría acá. Así que tendríamos que extender un poquitito más nuestro eje y. Ahí. Entonces, vamos a ir poniendo los puntos. Acá. Tenemos para 0 de x, 3 de y. 0 de x, 3 de y, es ese puntito. Para 1 de x, 1 de y. 1 de x con 1 de y, tenemos el punto acá. Para 2, menos 1. 2 con menos 1, el menos 1 de y está acá abajo. Menos 2, ahí. 2 con menos 1.
El siguiente es menos 1, 5. Menos 1, 5. Y el último es menos 2, 7. Menos 2, 7. Fíjense que la recta en este caso nos queda de esta manera, inclinada hacia el otro lado. Entonces, acá trazamos la recta que pase por todos estos puntos. Si algún punto nos queda fuera de la recta, ¿qué pasó? Hicimos mal alguna de estas cuentas. Todos los puntos tienen que coincidir en una recta perfectamente. Si nos queda algún punto por afuera, por ejemplo nos queda un punto acá, quiere decir que nosotros hicimos mal alguna de las operaciones en la tabla de valores. Eso no tiene que ocurrir. Muy bien, hagamos un repaso de lo que estudiamos hoy. Hoy estudiamos primero, repasamos el concepto de función, que es una relación entre dos variables, una que es independiente, la que llamamos x, y otra que es dependiente, que es la y, que se obtiene a partir de los valores que le damos a x. Estas relaciones se pueden escribir con fórmulas matemáticas y una función afín, que es la que nosotros estamos estudiando ahora, generalmente se escribe como un número por x más otro número, donde el último número se llama ordenada al origen y el primer número se llama pendiente. La pendiente siempre nos da la inclinación de la recta. Nosotros fíjense que tuvimos algunas rectas que estaban inclinadas hacia la derecha y la última que hicimos estaba inclinada hacia la izquierda. También observemos que el número que multiplicaba la x en el último caso era un número negativo y en los dos casos anteriores eran números positivos. Acá era 1/3 y acá era 2. Entonces, de acuerdo a si la pendiente es un número positivo o negativo, nos va a dar la inclinación de la recta. La ordenada al origen, en cambio, es el punto donde la recta corta el eje Y. Observemos esto. En esta primera recta que hicimos, teníamos 2 por x y el último número no existía. Recordemos que es un número por x más b. Este número b, en este caso, es 0. Por eso no está. Y corta el eje Y en 0. Miremos la otra. Acá nuestro número b es 1. Corta el eje Y en 1. En la última, nuestro número b es 3. Corta el eje Y en 3. Entonces siempre el número que está al final, sumando o restando, que se llama ordenada al origen, es el punto donde corta el eje Y o eje de las ordenadas. Para poder hacer el gráfico de cualquier función afín, hay varias maneras. La forma más fácil es hacer una tabla de valores e ir reemplazando cada valor que le doy a la x en la fórmula matemática que me apareció. En el primero que hicimos, que era simplemente 2 por x, reemplazamos cada valor de la tabla en el valor de x que le correspondía. Y así fuimos haciendo el gráfico. Lo mismo con cada una de las otras dos funciones. En la segunda vimos que cuando tenemos una fracción multiplicando, nos conviene poner en los valores de x números que sean múltiplos del denominador que tenemos. Como en este caso teníamos como denominador el valor 3, pusimos en la tabla múltiplos de 3, ya que observamos que si no ponemos múltiplos de 3 tendríamos que representar un número decimal, lo que nos complicaría un poco el gráfico y no nos quedaría tan exacto. Nos vemos en la próxima.